Gloria. Como al principio lo harás, perdonarás. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio de sintonizarnos. Gracias por permitir que estemos entrando a su casa. Tenemos que manejar en la mente que los seres humanos somos imperfectos. Si usted está esperando actitudes de perfección de alguien, va a sentir, se lo digo con mucha pena, va a sentir una fuerte decepción. Los seres humanos eventualmente actuamos bien y eventualmente actuamos mal. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. En Él pongamos los ojos. Él es el modelo a seguir. Todos vamos tras el modelo. Unos pareciera que han alcanzado un nivel, pero cuando se presenta un problema, se van hasta abajo. La madurez no radica en que el pastor es el que está a la cabeza, o no radica en que es la encargada de las cantoras, o que es el ministro de alabanza, o es el anciano, no. La madurez radica en el mundo espiritual, en que uno debiera de resolver las situaciones que se presentan a la luz de la Escritura. No sabemos escuchar. Cuando quedemos en algo, en lo que quedamos, tratemos de hacerlo según quedamos, ¿verdad? Cuando acordamos algo, con lo que acordamos funcionemos. Porque si quedamos en algo, acordamos algo y no lo hago yo, entonces estoy ya haciendo mi propia conjetura. Y el que se aparta, su propia, así dice la Escritura, alguien que se aparta busca su propia justificación. ¿Por qué le digo esto? Porque el tema que vamos a ver hoy es un mundo espiritual, o sea, es un mundo que está sobre el mundo natural. O sea, el mundo natural es interesante y tiene un gran espacio en nosotros. Y el mundo espiritual tiene un espacio pequeño, aunque es de orden eterno. Pero cuando leamos la palabra, no solo aprendamos los textos para saber que Cristo viene y cómo va a ser su venida, sino que aprendámoslos para resolver situaciones. Porque nosotros, ¿quién no quiere en un momento dado, el día que el Señor venga, a ser hallado irreprensible? Pero buscamos la irreprensibilidad en prácticas humanas, en prácticas naturales. Y ser irreprensible espiritualmente quiere decir que yo resuelvo las situaciones a la luz de la Escritura. Sí, pues, estoy diciendo, debemos de resolver las situaciones a la luz de la Escritura, no a la luz de mi propia opinión. Aún Jesús dijo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muy bien. Para que la palabra de hoy tenga sentido espiritual, pongámonos a cuentas con Dios. Porque si la palabra llega al alma, llega al hombre natural. Y si llega al hombre natural, no puede interpretar las cosas que son de Dios porque ellas son espirituales. Entonces pongámonos a cuentas con Dios por Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo pueda hacer en nosotros la obra para la cual fue enviado, llevarnos al conocimiento de la verdad. Oremos, pongámonos a cuentas. Padre, venimos delante del trono de la gracia, venimos, Dios poderoso, tratando de tener paz contigo, estar reconciliados contigo. Tu palabra dice que somos ministros de un nuevo pacto y somos ministros de reconciliación. Ese nuevo pacto es en el Espíritu Santo. Esa reconciliación es contigo, Padre, por el sacrificio de Cristo. Señor, danos el privilegio que tu palabra sea una semilla, sea un fruto en nosotros que te agrade. Al fin, nuestros frutos son los que te agradan y somos hechura de tus manos para dar buenos frutos. Así es que yo te suplico, Padre, que nos perdones en el nombre de Jesucristo y que esta tarde
ese pedacito de tierra fértil que hay en nosotros, sea el que reciba la información de la palabra para que sea restauradora en nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de ayer tuvimos dos temas, un tema que fue presencial, y en el tema presencial hablamos de la escogencia de Dios. Hablamos de por qué la gente en el tiempo de Jesús le buscaba. Quieren que veamos algunos textos. Empezamos ayer con Juan 6:35. Pongamos Juan 6:35. Es interesante lo que dice Juan 6:35. Dice Jesús hablando, dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. La clave aquí, lo interesante es el que yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Primero hay que ir al Señor y luego, al conocerlo, creer en Él. Aquí hay una secuencia interesante. El que viene a mí y aprende a conocerme, entonces va a creer en mí y nunca va a tener sed. Está hablando desde el punto de vista espiritual. Está hablando de Isaías 55. Veamos Isaías 55 solo para que usted vaya coordinando los textos. Y en la coordinación de los textos usted va a tener entonces una luz. ¿Qué decía en Juan 6:35? ¿Qué decía Juan 6:35? Hay que ir al Señor. El que cree en Él, como consecuencia que se le acercó, se lo voy a parafrasear. Cuando yo recibo a Cristo, el acto de acercarme a Él es exponerme a la instrucción de un ministro del nuevo pacto, de aquellos que el Señor constituyó, no por perfectos, no por ser los mejores. Dios así lo decidió en su absoluta voluntad y levanta a cualquiera con el propósito de cumplir con el propósito de orden eterno. Eterna es la palabra, el ministro es perecedero, pero la palabra que sale de él es eterna. Hay que exponerse al ministro. El que viene a Cristo es alguien que se expone a la instrucción. Y como consecuencia que se expone a la instrucción, cree. Esta palabra creer es una palabra bien interesante. Pero dice, el que cree no tendrá sed. Ahora, quiero que veamos Isaías 55:1. Todos los sedientos, venid a las aguas. Yo quería que viéramos algo interesante. Esa palabra sediento es una palabra figurativa. Se refiere realmente a la necesidad de ingerir líquido. Y fíjense, hermanos, que la palabra de Dios es un río de agua viva que brota para vida eterna. Vamos a Juan 7, 37. Vaya. Usted vaya vinculando los textos. Empezamos con Juan 6:35. Hablamos de que el que cree, el que viene a mí, ¿verdad? El que viene a mí, no lo echo fuera. Como vino a mí y recibió instrucción, va a creer, o sea, va a empezar a dar credibilidad. Creer quiere decir dar credibilidad. Nadie da credibilidad de su propia inspiración. Para yo darle credibilidad a alguien tengo que tener el conocimiento. Y en este mundo espiritual el conocimiento lo dan los 7 espíritus que están en el capítulo 11 de Isaías. El problema es que muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra a nivel del intelecto, a nivel de la mente, a nivel del razonamiento. Y recuerde que si nos apoyamos en el texto del Evangelio de Efesios 6, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra huestes y potestades, o sea, seres que están en las regiones celestes. Estos seres solo espiritualmente se les puede combatir.
¿Qué es combatir espiritualmente? Usar la Escritura. Cuando se usa la Escritura se rebate espiritualmente las posturas que las situaciones de las tinieblas le puedan presentar. Por ejemplo, Jesús dijo, miren, dijo, cuando le dijo el diablo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Aprovechándose de la necesidad que había dentro de él de comer, venía de 40 días de ayuno, a los cuales el Espíritu Santo lo había llevado al desierto. O sea, él tuvo el respaldo del Espíritu Santo durante 40 días. No narra qué experiencia tuvo el Jesús en los días de su carne, en esos 40 días. Pero cuando él sale de los 40 días, tenía hambre, su cuerpo era físico, fisiológicamente estaba con necesidades de sustento. Y le dijo el enemigo, si eres hijo de Dios, que esta piedra se convierte en pan. Entonces la respuesta es, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Entonces dijimos que allá, esto es espiritual también, es espiritual. Es como aquí la palabra agua que vimos en el 6:35, de tener sed, la que vimos en Isaías 55, está hablando de líquido. Y la palabra es un líquido que en la medida que se va depositando dentro de nosotros va a dar manifestaciones. Escuchemos lo que dice Juan 7:37. Juan 7:37. Vamos a ver el 37. Voy a poner la versión de las Américas. Dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, esto es una necesidad espiritual de llenar el vacío que se siente de la ausencia de tener dentro de nosotros palabra viva y eficaz. Recuerde que allá en Ezequiel 36:25 dice el Señor, voy a lavarlos con agua de todas sus malicias, de todas sus inmundicias, derramaré agua sobre ustedes y serán limpios. Mire pues, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, desde lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva no es más que palabra revelada que me pertenece porque el Espíritu Santo me la ha dado, me la ha mostrado, me ha quitado el velo. Es importante que manejemos la palabra revelado. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos en tinieblas. O sea, estar en tinieblas es bien problemático y conflictivo. Estar en tinieblas es no ver, o sea, no tener la capacidad de poder uno distinguir absolutamente nada de lo que lo rodea. Yo quisiera que viéramos estos versos que están en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Mire pues, vea el verso 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no la conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, cuando aparece el Señor en el ambiente físico de los días en que estaba Roma posesionada de los israelitas, estaban los judíos ahí, los de la tribu de Judá. Ellos conocían y esperaban al Mesías, o sea, pero la tiniebla los gobernaba, porque la letra que ellos conocían era una letra muerta. ¿Y por qué era muerta? Porque ellos querían resolver todas las situaciones según su conveniencia y habían hecho interrelaciones indebidas con personas que a todas luces pertenecían al reino de la tiniebla. Entonces había una ausencia total de luz. Cuando el Señor aparece, entonces la luz que allá en Génesis 1 aparece, aquí aparece nuevamente la luz. Y esta luz comienza a generar dentro del hombre la acción permisiva de tener agua dentro de nosotros. El agua es la capacidad que tiene el Espíritu Santo de sacar de nosotros el conocimiento de la Escritura como ríos de agua viva. Quiero que veamos algo.
Mire, pues quiero que veamos algo aquí en Proverbios 10:11. Miremos Proverbios 10:11. O sea, yo quiero, hoy yo les dije que íbamos a ver algo de lo que habíamos visto ayer, pero vamos a profundizar un poquito en esto, porque quiero yo que usted entienda que de nada sirve que narremos escritura si interiormente no hay el deseo de creer. Es decir, cuando nos sentamos aquí o nos sentamos a escuchar a alguien que está exponiendo la palabra, nos tiene que invadir el deseo de ser convictos, o sea, de aprender con el propósito de que ese aprendizaje se convierta en nosotros en un elemento de poder de parte de Dios para que todos mis argumentos del alma sean doblegados. Mire lo que dice Proverbios 10:11. Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo. Sigamos viendo. Vamos a ver Proverbios 18:4. Ahí está adelantito. Ya vamos a regresar a los textos que nos trajeron aquí. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Toda la escritura entonces es agua que limpia, que lava. Cuando usted le habla a alguien del Señor y tiene el respaldo del Espíritu Santo, el oscurantismo, el error, la idolatría, el tener argumentos falaces, temporales, humanos, puede ser derribado, porque eso es una malicia, esto es una inmundicia. Usted tiene palabra revelada de Dios, o sea, a usted se le ha quitado el velo, ahora conoce la verdad y con la verdad fluye de usted limpieza por la palabra, o sea que la palabra limpia, la palabra, todos esos paradigmas del humano, esas creencias falaces, esas idolatrías ancestrales que están dentro del hombre, cuando alguien tiene palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, es agua de vida que sale del hombre para vivificar a aquel que está escuchando y sacarlo de la postura de tinieblas. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesús en Juan 6 se quejó de algo interesante. Veamos Juan capítulo 6, ayer lo veíamos. Juan 6:35, si no estoy mal. Es Juan 6:26. Juan 6:26. Es que yo les decía a los hermanos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay acontecimientos bien interesantes. Empieza el Evangelio de Juan en el capítulo 6, cuando el Señor le da de comer a 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños que habían, pero solo cuentan a los hombres. Y después de que esta gente come, dice que quedaron 12 cestas con pedazos de pan. O sea, aquellos hombres vieron la señal, dice, de Jesús y dijeron, este sí verdaderamente es el, fíjese que no dicen el Mesías, sino que dicen, es el profeta que había de venir al mundo. O sea, lo catalogaron como a Juan el Bautista, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a los profetas del antiguo pacto. El último profeta que aparece del antiguo pacto, porque hay profetas ahora. Recuerde que el capítulo 4, verso 11 de Efesios dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el último profeta del antiguo pacto es Juan el Bautista. Entonces a Jesús le dan un reconocimiento como de profeta, siendo él el Mesías, hablándole a gente que suponemos entendía y sabía de qué estaban hablando. Luego Jesús camina sobre el mar, en el verso 15 del capítulo 6. Luego empieza en el verso 22 del capítulo 6 a hablar de que él es el pan de vida. Entonces, después de estos milagros que ha hecho de caminar sobre el mar, de darle de comer a 5,000 hombres y sus mujeres y sus niños, Jesús tiene esta queja y dice, Jesús les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque vieron comida, se la comieron y se saciaron. O sea,
¿Qué tan lejos está esto, verdad? El que viene a mí, vuelvo a ver los versos que leímos hace un momentito, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero volver a repetir esto. Nos acercamos al Señor para aprender a creer. Recibimos a Cristo para aprender a creer o para principiar a creer. Nos congregamos en los templos para aprender a creer. Nos sintonizamos virtualmente para aprender a creer. Tenemos que derribar toda postura religiosa y aprender a creer la palabra, porque Jesús se quejó. Ustedes aquí no vienen porque pasen cosas maravillosas o porque se hayan hecho cosas maravillosas en su vida personal. Ustedes vienen aquí, les dijo a ellos, ¿verdad? Porque comieron y se saciaron. Sigamos con lo que estamos viendo. Cuando hablamos nosotros del acontecimiento que está inminente, o sea, de la venida del Señor Jesucristo, hablamos de una parusía, o sea, el Señor aparece y luego que Él aparece, inmediatamente Él nos acoge dentro de sí. Lo vimos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. ¿Por qué empezamos hablando de 6:35? Porque es necesario creer porque se nos revela. O sea, es necesario creer porque nos apropiamos espiritualmente de la información para llenar la ausencia del vacío de no saber cuál es en este caso el arrebatamiento. O sea, hay un vacío interior en nosotros, hay una ignorancia, permítame la palabra un poquito fuerte, hay una ignorancia en nosotros. Una ignorancia al respecto de qué acontecimiento está inminente por suceder. Ahorita vamos a entrar a esto, pero quiero que se dé cuenta. Hay que acercarse para creer. Y cuando uno cree, porque la palabra lo convence, no lo que el pastor diga como ejemplos, sino que la palabra lo tiene que convencer a usted y convencerme a mí. Cuando yo creo en el Señor, entonces se sacia mi sed de conocimiento, se sacia mi sed de aprender, mi necesidad de salir de la ignorancia. Ayer le decía yo a una hermana aquí, la palabra estuvo fuerte, sí me dice, hay que invertirle tiempo. Ahí sí que va, permítame usar la palabra lógicamente. Si nosotros a la palabra no le invertimos tiempo, solo con lo que venimos a oír se va a diluir. Si yo escucho una exposición sobre cualquier tema, de cualquier área del conocimiento, y si no retomo lo que escuché, solo va a ser una información superficial. Por eso cuando se está predicando la palabra, se está informando, con la diferencia que el Señor dijo que la palabra era una semilla. O sea, esta semilla se está sembrando en tierra fértil. Por eso el Señor nos dice en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, si no estoy mal, miren, nos dice, hay tierra a la orilla del camino, hay tierra entre piedras, hay tierra entre espinos, o sea, y habla como la tierra entre espinos son las circunstancias de la vida que después de la exposición, si yo no me aplico en escudriñar, si yo no me aplico en entender, yo no voy a creer. Es emocionante creer en algo. No hay cosa más hermosa que leer uno sobre un procedimiento, en matemáticas o en medicina o en cualquier, o los mismos maestros cuando estudian pedagogía, cuando ellos aprenden, estrategias pedagógicas para enseñar y las aplican, se dan cuenta que son efectivas. Yo hablaba con una maestra que da primaria y tienen un orden para empezar a despertar en el niño el deseo de incorporarse al conocimiento de las letras y asociarlas. Y el niño tiene que echar mano de su intelecto, mano de su intelecto para poder aprender y entender cómo articular palabras. Y cuando el niño por primera vez articula palabras y de repente logra leer, siente una satisfacción interior. ¿Por qué le digo esto? Porque en el mundo espiritual es superior el aliciente que provoca dentro de uno. Esto es convertirse, ¿verdad? O sea, esto es convertirse.
Cuando yo, por la palabra, cambio mi mente y le doy espacio a lo espiritual, entonces yo me incorporo a la nueva vida en Cristo Jesús, y al incorporarme en la vida en Cristo Jesús, entonces dice el mismo Hechos 3:19, mis pecados empiezan a ser minimizados, empiezan a desaparecer. Por supuesto que se puede reincidir porque el enemigo no descansa, y este cuerpo mortal, hasta que el Señor aparezca, va a ser transformado. Pero veamos pues, íbamos a hablar del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Veamos el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Usted ya sabe por dónde voy, porque el día de ayer hablamos de esto. Y lo hemos estado repetir. ¿Por qué? Porque dice que el que cree, o sea, al que se le ha arrancado la postura ignorante, el que se le ha arrancado el paradigma, o sea, el error de conocimiento que tenía, el que erradica de él lo que el Padre no ha sembrado dentro de él, empieza a ver claro, empieza a ver la situación tal y como es. Mire cómo dice aquí: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Mire qué aspecto más interesante. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Ahora, creed también en mí. Creer en Dios no es un acto emocional, no es un acto sentimental, es un acto que hay que usar y se pone a funcionar el intelecto, para que a través del conocimiento y el entendimiento de la palabra, el Espíritu Santo nos corra el velo, y ese velo, que es una gran cubierta de ignorancia, se quite de nosotros. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Quiero que vea usted cómo dice la versión de A en este mismo texto. Dice: no se dejen turbar, confíen en Yahweh. Mire lo que dice la versión Kadosh: no se dejen turbar, confíen en Yahweh y confíen también en mí. O sea, depositen su confianza, depositen su esperanza, apóyense sin argumentar. En casa de mi Padre, dice el Señor en la versión Kadosh, en casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque yo voy ahí a preparar un lugar para ustedes. Puesto que me voy a preparar lugar para ustedes, yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estarán. Aquí en el verso 3 me gusta, porque aquí está bonito como dice, está entendible, pero en la versión de las Américas dice: y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Miren pues, hermanos, este es un acto espiritual. El hombre natural esto no lo maneja. El hombre natural esto no lo maneja. No, para él no es algo, no es algo que pueda interpretar. Esto no es algo que él pueda entender, porque esas cosas espirituales el mismo Señor nos lo ha hecho saber. En 1 Corintios 2:14, miren, dice el Señor: la verdad es esta, el hombre natural, o sea, el intelecto de ustedes, no es capaz de llevarlos a ustedes al conocimiento de la verdad. No es capaz. O sea, el hombre natural lo que hace es, el hombre natural argumenta. El hombre natural argumenta. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a creer usted que...? O sea, por eso es que cuando nos exponemos a la instrucción y comenzamos a ver cómo actúa Dios en la Escritura, nos damos cuenta que Dios es capaz de hacer estas cosas, ¿verdad? Y si Jesús, el Mesías, hizo esta promesa, no hay promesa del antiguo pacto que no se haya cumplido. O sea, todas las promesas que del antiguo pacto quedaron escritas, muchas se han cumplido, muchas se están cumpliendo, nada va a dejar de cumplirse. Recuerde el texto: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, si el Señor dice ahí: vendré otra vez y os tomaré conmigo, tenemos que entender que así es. O sea, yo puedo entender que así es. Ahora, confiar en eso es otra historia. O sea, mi esperanza está en eso, que el Señor va a regresar. Eso es lo que hablábamos. Pero como dice en el 6:35, ustedes vienen aquí porque se emocionan con el conocimiento de la instrucción, pero lo ideal es que ustedes manejen esta instrucción porque les pertenece. Y cuando ustedes, dentro de ustedes,
hagan su escudriñar de la Escritura, ustedes estén ya convictos y confiados que si el Señor dice, no se turbe el corazón, o sea, no se confundan, no den lugar y espacio a lo natural, no den lugar y espacio al razonamiento, porque ¿saben por qué? Porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares para ustedes. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Y si hay muchos lugares para ustedes, yo voy y preparo y regreso para tomarlos conmigo y llevarlos a la presencia del Padre. Ese tomarlos conmigo es lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Aquí hay una cosa bien interesante. Una cosa interesante que quiero que manejemos. Una cosa interesante que quiero que todos entendamos. Entendámoslo. Mire, si entendemos esto, acto seguido es creer. Yo puedo entender muchas cosas sin no creer en ellas, porque la fe no es de nosotros. Acuérdense, Efesios capítulo 2, verso 10. La fe no es de nosotros, la fe es una característica, es un don divino. Entonces el Señor, cuando alguien está interesado en sus cosas, Él le abre el entendimiento para que confíe. Siempre me recuerdo yo en mis tiempos anteriormente que estábamos en la religión católica, contaba una anécdota de un hombre que era capitán de un barco y el barco en alta mar empezó a zozobrar como consecuencia que la gran tempestad que había en el mar estaba a punto el barco de hundirse. Y había un niño que estaba en la cubierta del barco jugando. Y pasó un hombre y le dijo, niño, ponte un salvavidas porque el barco se va a hundir. Entonces no le dijo porque el barco no se va a hundir. ¿Y por qué no se va a hundir? Porque mi papá es el capitán. Esa certeza y esa confianza del niño, ¿de dónde venía? De la vinculación continua que él tenía con aquel hombre que le inspiraba tal certeza y convicción que para él pensar que el barco se hundía era algo imposible. Miren pues, hermanos, esto es una certeza natural, una confiabilidad en un ser débil, un ser humano, pero nuestra confianza, nuestra esperanza está en Dios. O sea, y dice que la esperanza en Dios jamás avergüenza. La garantía de que no avergüenza es que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Dice 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, se recuerda, hermano, no se turbe su corazón. Usted cree en Dios, usted cree en Dios, usted confía en Dios, confíe también y espere en Cristo Jesús. Porque en la casa de Dios hay muchos lugares donde vivir. Esos lugares donde vivir, Jesús dijo ahí mismo en el capítulo 14, versos 1, 2 y 3, voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Y si me voy, verso 3 del capítulo 14 de Juan, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, recuerde que la palabra venida es la palabra parusía, aparecimiento, y la palabra reunión con Él es episinagoge, o sea, nos va a tomar a nosotros mismos, como bien dice el capítulo 14, verso 3 del Evangelio de Juan. Y si yo me voy a regresar y los voy a venir a traer, los tomaré conmigo y los voy a llevar, porque donde yo estoy, dice el Señor Jesucristo, quiero que ustedes también estén. Miren, hermano, hay una cosa importante. Aquí está hablando entonces que el Señor va a venir, que el Señor se va a hacer presente. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, solo regrese usted, capítulo 4, verso 13, está la narración. Recuerde que Pablo, la primera epístola que Pablo escribe es la epístola a los tesalonicenses. Pablo escribe 14 diferentes instrucciones a 14 diferentes grupos de personas. Y a los primeros que les escribe es a los tesalonicenses. Aquí ya había empezado a alterarse la fe en el Señor, en el sentido de que la gente ya estaba como dudando al respecto de que el Señor regresaría. Por eso en el verso 10
de 1 Tesalonicenses 3. Vamos a ir allá al 4:13. A 1 Tesalonicenses 4:13. Solo quiero que vea lo que aquí está en 1 Tesalonicenses 3:10. Según oramos, dice Pablo, según oramos intensamente de noche y de día, para que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. O sea, mire qué interesante. Había una carencia, había una fe pobre, había una fe débil, había una fe, había una relación con el Señor que había empezado a turbarse, había empezado a darle espacio a otras informaciones. Por eso el Señor Jesús, cuando habla de su regreso, dice, no se turbe el corazón. O sea, que las circunstancias no los hagan cambiar de forma de pensar, que no los haga cambiar de forma de esperar lo que se les ha anunciado. Mire cómo dice, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a la fe de ustedes. Voy a leer ese mismo verso en la versión de HH. O sea, Dios habla hoy. Dice, día y noche suplicamos a Dios que nos permita personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. O sea, la fe crece por el oír. Ellos habían aspectos de la parusía y de la episinagoge, o sea, habían aspectos de la parusía y de la episinagoge, o sea, habían aspectos de que el Señor dijo, crean en Dios, crean en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando yo me vaya, vendré otra vez y los tomaré a sí mismo, y los llevaré a la presencia del Padre, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Esa es completar el círculo de lo que se esperaba. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque dijimos que íbamos a leer del 13 en adelante. Mire cómo dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, porque no tienen esperanza. Esto inclusive es una enseñanza para todos aquellos que nuestros seres queridos nos han antecedido. Aquellos que los seres han partido de la tierra y no conocen estos textos, su esperanza es muy pobre. Por eso he visto yo algunas cosas allá desde el cielo donde me estás mirando. O sea que la gente cree que su ser querido que se fue al cielo lo está mirando. No, hermanos, está bien pues sentimental y emocionalmente está dolido su corazón, pero no esté pensando que lo está viendo desde allá arriba, o no le mande mensajes de feliz cumpleaños, ¿verdad? Ahora que ya no celebras el cumpleaños aquí conmigo, sino que lo celebras allá con los ángeles, ¿verdad? No, hermanos, ¿de dónde sacan eso? Es la pura emocionalidad, ¿verdad? Y como la religión es permisiva y deja que todo pase, pero por eso es importante. Creéis en Dios, crean en Dios, crean también en mí. Pero con respecto a los que han partido ya, no se entristezcan, ni inventen ustedes situaciones emocionales, porque los que ya se adelantaron ya fueron a la presencia de Dios, ya llegaron delante de Dios y están esperando que el resto del cuerpo de Cristo se incorpore a la experiencia que ellos ya tuvieron. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como nosotros, los que no tienen esperanza. Ahora, así como creemos que Jesús murió, voy a regresar a la versión LBLA, o sea, de las Américas, porque así creemos que Jesús murió y resucitó. Mire, pues aquí es importante recalcar esto. Nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros somos un grupo de personas que estamos incorporadas espiritualmente a Cristo Jesús. O sea, Cristo está a la diestra del Padre, pero su cuerpo místico, o sea, su cuerpo en misterio, está sobre la tierra. Y está sobre la tierra con las mismas expectativas y las mismas esperanzas, solo que nosotros ya tenemos los triunfos que el Señor alcanzó en la cruz del Calvario. Cuando Él muere al pecado y nosotros creemos en Él, mata en nosotros el pecado. Por eso el día que subamos delante de la presencia de Dios, no vamos a ser juzgados,
porque el bimá, o sea, el lugar donde vamos a subir, el tribunal de Cristo donde vamos a subir, no es para señalar, no es para acusar, no es para menoscabar, no es para castigar, es para galardonar. Y el galardón más glorioso al que todos debemos que anhelar, alcanzando con la ayuda del Espíritu Santo la irreprensibilidad de espíritu, alma y cuerpo, es que seamos en un abrir y cerrar de ojos transformados y subamos a la presencia de Dios. Ahora, aquellos que no demos la talla, aquellos que no hubiéramos lavado nuestras vestiduras en el tiempo de la instrucción, aquellos que no hubiéramos hecho absolutamente nada por plegarnos a la palabra de Dios y alejarnos de las prácticas abominables para Dios, tendremos que regresar a los 7 años de gran tribulación para lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios trae con él a todos los que durmieron pero resucitaron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos, aquí voy a poner una versión que quiero que es interesante porque hay que explicarlo. Porque esto lo decimos en palabra del Señor, que nosotros los vivientes, no los que estemos vivos, los vivientes ya explicamos el día de ayer. Hay 4 seres vivientes en la presencia del Señor. Usted los puede empezar a ver en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis. Por supuesto, siguen apareciendo en los demás capítulos, pero ahí, cuando en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis se le muestra al apóstol Juan el trono del Señor, ahí mismo aparecen los 4 seres vivientes y aparecen a la par de los seres vivientes 24 ancianos, según el orden de Primera de Crónicas 24-25. Esos 24 ancianos son sacerdotes que están ministrando delante del Padre, honrándolo, adorándolo, y la iglesia como cuerpo de Cristo está diseñada para adorar al Señor. Si usted me da un espacio, quiero que veamos esto. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque usted tiene que saber que la iglesia, o sea, el cuerpo místico de Cristo, está haciendo exactamente lo que los 24 ancianos están haciendo en el trono de Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios. Recuerden que esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes y las miríadas de millones de ángeles cantan un cántico nuevo. Lo vamos a ver en el capítulo 24, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Solo déjeme leer esto. Mire lo que dice. Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Verso 4 del capítulo 1 de Efesios. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, la función de la iglesia es alabar al Señor, es glorificar al Señor, es reconocer su grandeza, exaltar su poder, plegarnos a su autoridad. El reconocimiento a través de la alabanza y la glorificación de Dios la están haciendo los 24 seres vivientes, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y miríadas de millones de ángeles. Vuelvo a leer aquí. Voy a 1 Tesalonicenses 4:15. Pero esto lo decimos en palabra del Señor, que nosotros los vivientes, acuérdense que un viviente entonces está en la categoría espiritual de los 4 seres vivientes. O sea, también tenemos que ver aquí en Efesios capítulo 2, verso 6, algo espiritual que está aconteciendo, y si usted no lo entiende, yo no lo entiendo, si yo no lo capto o lo capto, está sucediendo, está aconteciendo, se está dando esto ahí. Que yo no logre experimentarlo es porque hay un gran grosor de mundanalidad o de argumento razonador dentro de mí, pero el Espíritu Santo nos lo puede mostrar. Mire cómo dice aquí. Dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, la iglesia como entidad espiritual está
en la presencia de Dios. O sea, el ser espiritual suyo está en la presencia del Señor. O sea, usted está justificado delante de Dios. Usted puede subir al trono de la gracia. Usted a la diestra del Padre tiene el abogado, al justo, para que interceda por usted. O sea, todos nuestros seres queridos que nos antecedieron ya recibieron su galardón, ¿verdad? Muchos de ellos en el día del Señor vendrán con Cristo Jesús. Quiero que veamos esto. Que nosotros los vivientes, los que quedemos hasta el venimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que han dormido ya, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mandato soberano, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos de Cristo se levantarán primero. Luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, quiero que veamos esto. Una cosa es vida biológica y otra es vida viviente. La vida biológica nace, crece, se reproduce y muere. La vida viviente, la vida zoe, la vida espiritual, usted nace, crece, se reproduce y usted está diseñado para vivir eternamente en Cristo Jesús. Valdrá la pena mostrar algo. En el capítulo 11 de Apocalipsis, ahí suena la final trompeta. Veámoslo así rapidito, ya vamos a terminar. En el capítulo 11 suena la trompeta otra vez. En el verso 15 del capítulo 11, por supuesto, tendríamos que ver el capítulo 11 más detenidamente, pero no hay espacio nunca, no hay tiempo suficiente para que hablemos al respecto de eso. En el capítulo 11, en el verso 15, el séptimo ángel toca la séptima trompeta. Al tocar la séptima trompeta, inmediatamente después aparece en el cielo una señal. Pero antes de que esta señal aparezca, el templo de Dios en el cielo se ha abierto. Y aparece el arca del pacto en el cielo. Y hay truenos, relámpagos, y hay una gran manifestación que se va a dar. Yo sé que para la mente natural estas cosas no son manejables, ¿verdad? Estas cosas son... mire, hermano, le voy a decir algo. Cuando la gente está oyendo esto, ya no lo quiere oír, ¿ah? Porque cree que es ciencia ficción. Fíjese que cuando suena la séptima trompeta, en el verso 17 del capítulo 11 de Apocalipsis dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Ah? O sea, la séptima trompeta está anunciando que aparece una señal en el cielo. Esta señal de una mujer que aparece es la iglesia. Esta señal de la mujer que aparece va a dar a luz un hijo. Esta mujer da a luz un hijo porque es un hijo perfecto. Es todos aquellos que alcanzaron el nivel espiritual y están presentes delante del Señor son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que no alcanzan el grado de perfección o de madurez. ¿Qué es la madurez en el mundo espiritual? Es plegarse a la instrucción, así empezamos diciendo. Plegarse a la instrucción. El abordaje de las circunstancias que se nos presentan en la vida, tenemos que someterlas al poder de la palabra. Recuerde que la palabra es fuego consumidor. La palabra es capaz de derribar y derrotar toda postura del diablo, porque el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces, este personaje que quiere ser dragón, que se quiere comer al niño que nace maduro, no lo logra hacer porque este niño es transformado y llevado al cielo. Pero otra parte, llevado al cielo, pero otra parte de la iglesia regresa a la tierra, regresa a la gran tribulación. Ahí regresan muchos. Termine usted de leer el capítulo 12, regresan muchos de la iglesia que van a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Recuerde también que ese cielo donde se da esta batalla entre Gabriel, entre el arcángel Miguel y los justos y los santos, desalojan al diablo del cielo y lo mandan a la tierra. El Señor retoma el control de esa área espiritual, y aquel que nos daba batalla, que no era carne y sangre, sino que esa batalla era contra ángeles, potestades,
contra potestades, contra seres de maldad en las regiones celestes. Hoy esas regiones celestes el Señor las toma, controla a través de las regiones celestes y desciende el diablo con todo su equipo de malignos a la tierra a perseguir a todos aquellos cristianos que no dieron la talla. Hermano, que el Señor en su misericordia lo haga seguir la secuencia de la Escritura, y cuando usted vea en el capítulo 12, verso 13 de Apocalipsis, si usted fue transformado porque lo hizo irreprensible el Espíritu Santo por la palabra, lo lavó con el agua de la palabra, usted va a ser transformado, va a vivir con el Señor eternamente y va a participar de los 7 años, no de gran tribulación, sino que de las bodas del Cordero, mientras que otros regresaremos a la tierra a lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, y de esta manera seremos hallados aceptos, porque nadie se pierde. 1 Corintios, capítulo 7 al 16. Nadie se pierde, nadie se pierde. Vamos a ser probados por fuego. El que construyó con oro, con plata y con piedras preciosas va a persistir su obra, pero el que lo hizo con su propio intelecto, sobre hojarasca, sobre propios argumentos, sobre paradigmas religiosos, es madera, hojarasca, cosas que se destruyen con el fuego. La obra de cada uno va a ser probada por el fuego de la palabra, y aunque no se va a perder, va a ser salvo por fuego. Que Dios le bendiga y que Dios en su misericordia nos abra el entendimiento para que todo esto que estamos enseñando, que seguiremos hablando de esto, no nos vamos a detener, vamos a seguir hablando de esto hasta que alguien se motive y empiece a inquietarse al respecto de esto y pregunte, hermano, repítalo, y lo vamos a repetir 100 veces hasta que usted crea, se apodere, le pertenezca a esto y espere al Señor para que el día de su venida sea hallado usted irreprensible. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para el día de su venida. Porque según el previo conocimiento de Dios, fuimos elegidos por Dios Padre para ser santificados por el Espíritu Santo y ser rociados continuamente con la sangre de Cristo. Que Dios lo bendiga con salud, prosperidad y paz, y allá en la intimidad de su ser interior, que Dios le revele la palabra, y en su área habitacional toda contienda, todo pleito, toda división, todo rechazo sea cancelado por el poder de Dios. Amén y amén.